directora del INCO, Natalia Campos, nos tome esta llamada para hablar de las fiscalías estatales anticorrupción en nuestro país este 2022, que por cierto esta figura de fiscalías anticorrupción no tiene mucho en nuestro país, ¿verdad, Natalia? Buenas tardes. Buenas tardes, Cintia, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Así es, las fiscalías estatales anticorrupción llevan poco tiempo de operación. Incluso hay estados en los que todavía no está en forma la fiscalía en operación, pero así es, llevan poco tiempo. Y bueno, por lo menos me recuerdo aquí en Sonora cuando se creó esta Fiscalía Anticorrupción que fue, digamos, en el sexenio pasado y se habló de tanto y se hizo un escándalo y la ocupó un abogado que en campaña pues habló muy mal del partido que se iba, del gobernante que se iba, y obviamente entra pues con otra fuerza política a trabajar, pero fue el más ruido el que hizo, porque en realidad al llegar pues no hizo tanto. ¿Qué han hecho a nivel nacional estas fiscalías? ¿Cómo han respondido, Natalia? Bueno, en este momento lo que observamos y lo que observa este estudio que se llama Levantemos la voz de las fiscalías anticorrupción que realiza el INCO junto con TOGIL es que hay avances en la implementación, se han logrado en términos de marco jurídico, de presupuesto, algunos logros en las fiscalías, pero en general persisten muchos desafíos que impiden que estas funcionen bien y tengamos los resultados necesarios en términos de investigación y de persecución de los delitos por corrupción. ¿Cuál es ¿Te el puedo hablar? Sí, adelante. No, te iba a preguntar cuál es el principal desafío que me dices porque dices que enfrentan algunos desafíos, ¿cuáles son estos? Mira, principalmente lo que observamos es que falta autonomía en las fiscalías anticorrupción. Esto se refiere a que el titular de la fiscalía pueda ser nombrado de forma autónoma y que el presupuesto pueda asimismo ejercerse de manera autónoma. Es el caso de la fiscalía, por ejemplo, del estado de Sonora, en la que no existe autonomía en estos dos aspectos. También existe ausencia de protocolos para investigar la corrupción en 28 estados. Los presupuestos se incrementaron en algunos, pero en algunos otros hubo disminuciones muy importantes, cercanas al 100%, es decir, se redujo de forma significativa desde 2019 a la fecha, a este año. En capital humano pasa lo mismo, en algunos estados aumentan los agentes ministeriales, pero en otros lo que vemos es una disminución, y esto compromete el funcionamiento porque implica más carga de trabajo para los servidores públicos que de por sí ya tienen mucha, ¿no? Entonces, estos son algunos de los desafíos. Fíjate. También en procesos vemos que, por ejemplo, existen canales para recibir denuncias anónimas, pero en algunos estados falta que se inicien investigaciones de oficio para que la investigación de estos delitos pueda ser más rápida y efectiva. Estos son algunos de los desafíos. Y mencionas algo muy, muy importante, lo que destacas de la autonomía, y sí, como que al final de cuentas viene siendo un premio político que se le da a determinado personaje, ¿no? Y obviamente pues va a responder a los compromisos, a todo lo que se tenga. ¿Cuáles son los estados en los que falta que haya una fiscalía? En Baja California y Baja California Sur aún no está la Fiscalía Anticorrupción en operación en estos dos estados. ¿Cuál es el motivo, Natalia? ¿Se desconoce o...? Mira, básicamente no se ha logrado constituir este marco jurídico que se requiere para que operen, y esto implica que haya una ley orgánica, que haya un reglamento interno, manuales de procedimiento. En algunos casos puede ser que justo el nombramiento ha sido muy problemático y no se han hecho los esfuerzos políticos y de decisión que se requiere para que funcione una institución, que como lo vemos pues no son pocos, ¿no? Se requieren inmuebles, computadores, todos los bienes básicos, que suena muy básico, pero lo que vemos en este estudio es que en muchos estados no existen las condiciones idóneas para que funcionen. Entonces esto sucede. En Sonora tienen el marco normativo, en Sonora tienen presupuesto, cuando menos la pasada administración ejercían un gran presupuesto, tienen la parte política pues prácticamente planchada con todos los diputados de una sola bancada, el gobernador puso y dispuso del fiscal anticorrupción. Sin embargo, pues no se ve que estén haciendo absolutamente nada. Cuando hay muchos señalamientos de corrupción respecto a la administración estatal anterior.
Exacto, sí. Lo que vemos en el caso de la Fiscalía Estatal de Sonora es que hay algunos avances, como lo dices muy bien. Ya hay una ley orgánica, un reglamento interno, un manual de procedimientos, hay presupuesto y este presupuesto aumentó en 4.1% del año pasado a este año. Lo que vemos, por ejemplo, en el caso de los agentes del Ministerio Público y de los peritos es que disminuyeron el número de servidores públicos para realizar estas tareas de investigación. Pero como bien lo dices, y esto no solo pasa en Sonora, sino es un fenómeno que vemos extendido a nivel nacional, es que los resultados son escasos. Por ejemplo, solo se judicializaron 28 de 256 investigaciones, se han judicializado en 2022. ¿Eso en dónde? En Sonora, okay. En el estado de Sonora. Sí. Y en el resto, Natalia, ¿cuál ha sido como, digamos, el resultado en el resto de los países, de los estados, perdón? Es muy bajo porque solo llegaron ante un juez 4.3% de las denuncias de las investigaciones y solo obtuvieron sentencia 0.2%, que es casi nada. Hay muy pocas sentencias, pocas investigaciones que llegan a un juez y, por ejemplo, muchas investigaciones que se determinan por archivo temporal. Esto pasa en Sonora, es un fenómeno que se observa en el estado de Sonora. Y esto quiere decir, es un acto procesal en el que los agentes ministeriales consideran que no hay elementos y la investigación pues no concluye y termina en el olvido, digamos, y esto al final lo que implica es un poco una impunidad institucionalizada, ¿no? Porque el mecanismo existe y es legal de alguna forma, pero lo que quiere decir es que estas investigaciones no están llegando a donde queremos que lleguen, que son a sanciones efectivas y a que se realicen de la mejor forma estas investigaciones. Y bueno, pues vemos que hay falla porque no se integran bien las carpetas de investigación, falta más personas a trabajar en una fiscalía, o se cuida mucho la cuestión política. ¿Qué para ustedes en esta investigación, qué les arroja? Yo creo que todos los factores que dijiste y otros más, digamos, varía por estado y en algunos se presentan todos, pero lo que vemos es que faltan, por ejemplo, protocolos, hay investigaciones, hay herramientas especiales de investigación como las operaciones vigiladas y entregas encubiertas que requieren un protocolo y que solo en un estado, en el estado de Quintana Roo, está implementado este protocolo especial para este tipo de técnicas de investigación. Entonces, lo que faltan son esfuerzos, lo que falta es capital humano en muchos casos, y lo que falta, pues sí, es un poco a veces voluntad de que estas investigaciones lleguen a su curso, y claro que existen temas políticos en muchas ocasiones, y era lo que les mencionaba de la autonomía, un poco cuando la autonomía, el nombramiento del fiscal anticorrupción depende del fiscal general, pues podríamos encontrar, y no es una afirmación, sino es más bien un riesgo, ¿no?, de que exista esta falta de imparcialidad en las investigaciones. Pues ahí está. Natalia, ¿algo más que desees agregar a lo que nos ha hecho falta preguntarte? Bueno, nada más para las personas que nos escuchan y que estén interesadas, este reporte está completo en la página web del IMCO, imco.org.mx, con el detalle de los datos. Ahí pueden ver los datos uno por uno del estado de Sonora y de los demás estados, y mapas, todo más gráfico e interactivo para quienes tengan interés. Y pues al final lo que hacemos es un llamado a que se fortalezcan estos esfuerzos. Hay avances, como les digo, no todos son malas noticias, pero al final lo que los ciudadanos y ciudadanas necesitamos son resultados, necesitamos instituciones capaces y fortalecidas, y pues no es lo que estamos viendo en general, pero bueno, hay avances y esperamos que esto siga progresando a lo mejor para la búsqueda de justicia y la lucha contra la impunidad. Muchísimas gracias a Natalia Campos, investigadora del INCO, por estar con nosotros y hablarnos de este tema. Mil gracias a